Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Estamos a una semana de la consulta popular. Esta estrategia o esta propuesta política del presidente Lenín Moreno pone al Ecuador en una disyuntiva histórica de enorme trascendencia. Estamos asistiendo a una definición alrededor de gobernabilidad, institucionalidad y vigencia plena de la democracia. Este periodo presidencial, el de Lenín Moreno, podría pasar a la historia por haber conducido al Ecuador a la recuperación plena de la libertad y de la república. Después de 10 años de un régimen impositivo, poco tolerante, yo diría totalitario y corrupto, el país reclama un nuevo momento. Las preguntas de la consulta popular tienen diversos matices. Sin embargo, hay tres que generan mayor atención. Me refiero a la reelección indefinida, al Consejo de Participación Ciudadana y al tema de la plusvalía. El simplismo, el facilismo para la revisión de los temas en la política ha puesto frente a frente, yo diría, a Correa y a Moreno. Lo que se juega el Ecuador el 4 de febrero va más allá del debate coyuntural. Nuestro tema entonces hoy aquí en Hora 25 es la consulta popular. Nuestros invitados en el estudio de Teleamazonas son los siguientes. Cristina Reyes, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Agradezco la participación de Paola Cabezas. Ella es dirigente de la campaña Por el No. Nos acompaña Lourdes Tibán, ex legisladora y dirigente indígena. Gracias a Franklin Samaniego, activista por el No y asambleísta. Gracias a nuestra audiencia. Natalie, buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Andrés, buenas noches. Cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana llegó al poder por primera vez, el expresidente Rafael Correa convocó a una asamblea constituyente en el año 2008. La ciudadanía aprobó la nueva Carta Magna con el 63.93% de los votos válidos. En ese documento se plasmaba el principio de la alternabilidad para asegurar la democracia, por lo que estaba prohibida la reelección indefinida. Sin embargo, en el 2015 hubo un ajuste de principios. El exmandatario decidió eliminar la prohibición de la reelección indefinida a través de enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional. La segunda pregunta del referendo planteado por Moreno implica volver a ese principio de Montecristi, prohibir la reelección indefinida, pues a sus ojos es una aberración política. El próximo 4 de febrero los ecuatorianos deberán optar entre habilitar la reelección presidencial indefinida o limitarla a un solo periodo. Una democracia débil como es la ecuatoriana, una democracia joven, no puede darse el lujo de tener dueños de la democracia. La reelección indefinida se ha puesto como ejemplo países europeos, pero hay que ver que su organización es totalmente diferente, son democracias legislativas. La segunda pregunta de las 7 que integran la consulta popular es: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2? Y el momento en que se termina el mandato para el cual fuimos elegidos, irnos a nuestra casa. El poder no es para ambicionarlo. Precisamente lo que prostituyó el final de la década pasada es el excesivo apego al poder. Lastimosamente, el deseo de reelegirse indefinidamente, de disfrazar de democracias aquello que se iba presentando como dictadura. Evitar la concentración de los poderes del Estado en manos de una sola persona se hace necesario para evitar formas de autoritarismo y sobre todo la existencia de una falta de independencia en las funciones del Estado. Esto lo afirmó el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas. Cuando una persona es electa por un periodo fijo, 4 años, por ejemplo, sabe que en los 4 años tiene que irse a su casa. Por lo tanto, su labor en la administración de los recursos del Estado va a ser puntual.
Pero si sabe que él tiene la opción de reelegirse de forma permanente, lo que va a hacer es campaña permanente para que su figura política esté en los medios de comunicación y lo identifiquen. Si le dejamos mucho tiempo a una persona, va a haber corrupción. Para este abogado, la figura de reelección indefinida significa una desventaja para cualquier ciudadano que quiera postular su candidatura, lo que viola el principio de alternabilidad. Cuando uno está en el poder y le dan la opción a que se reelija, es indudable que va a utilizar todos los recursos del Estado para la promoción electoral y no se respetan los bienes ni los procedimientos democráticos donde lo que se pide es que existe igualdad en la participación. Dentro del oficialismo hay voces opositoras como la del mismo Correa y varios legisladores que cambiaron de opinión desde el 2015 y ahora defienden el derecho del candidato a postularse indefinidamente y del pueblo a elegir. Su argumento es que no se trata de una reelección, sino de una postulación indefinida. Que no se utilice mañosamente una consulta popular para intentar disminuir nuestros derechos. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo sobre la reelección indefinida que esta no puede ser eterna. La reelección es buena, pero con límites. De aprobarse la pregunta 2, no podrán postularse autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi. Bien, vamos a iniciar entonces el debate, la conversación en torno a los temas que hemos planteado. Quisiera dar la palabra a Paola para una apreciación sobre el tema consulta popular, partiendo del hecho de que la Corte Constitucional no se pronunció. Pasaron los 20 días y es por eso que ahora mismo estamos próximos a la consulta popular. Buenas noches. Andrés, buenas noches con los contertulios. Gracias. Bueno, antes de arrancar con ello, sí quisiera hacer una puntualización sobre la presentación, porque creo que es injusto que se le endilgue esta etiqueta de gobierno corrupto al gobierno anterior, cuando creo que la corrupción ha sido un tema sistémico. La corrupción debe ser una lucha permanente, no solamente del Estado, debe ser una lucha permanente de los ciudadanos, de todos. Y al menos hay antecedentes y queda sentado que al menos quienes hemos sido parte del gobierno anterior emprendimos una lucha sin cuartel contra la corrupción. Muestra de ello es que se iniciaron los primeros procesos de investigación en nuestro gobierno. Tuvimos la capacidad política y también de poder denunciar a esa gente que le hizo tanto daño, a gente honesta que también nos hemos jugado el todo por este proyecto. Entonces creo que también es un poco... Está bien esta puntualización suya. Es importante. Pero porque 35.000 millones de dólares, Paola. Pero, oiga, si nos remontamos a los años de democracia, ¿por qué se fue Bucaram del poder por corrupto? Todas las cosas que vincularon. Entonces entendamos que el tema de la corrupción ha sido un mal con el que hemos tenido que lidiar. 10 años perdidos, no cambiamos nada entonces. Seguramente tenemos que seguir 10 años perdidos, no cambiamos nada. Esto no solamente es un tema del gobierno, es un tema en donde tenemos que vincularnos los actores políticos, la ciudadanía, la academia, todos, pero con responsabilidad, sin etiquetas, etiquetas. Ahora volviendo al tema de la consulta popular, bueno, es evidente y nosotros lo hemos planteado desde el inicio, la consulta popular es inconstitucional, ilegal e ilegítima por donde se la vea. Usted ha marcado un punto importante, imagínese, llamar a una consulta popular para revisar la enmienda de la Constitución sin esperar, porque estaban en los tiempos, sin esperar el dictamen de la Corte Constitucional. Esto es gravísimo, porque en derecho uno tiene que apegarse a lo que se dice. Bueno, pero ahí, Paola, hay un problema. Si ustedes están participando en la campaña es que están avalando la convocatoria. Bueno, estamos en ello porque a la final la consulta popular está allí y tampoco vamos a permitir que dentro de este proceso que ya está instalado, también nosotros ser de alguna manera irresponsables de no decirle o alertarle al pueblo ecuatoriano sobre el peligro que tenemos, sobre todo en preguntas como la 2 y la 3, que son completamente inconstitucionales. Cristina, la convocatoria y la constitucionalidad de la consulta. Buenas noches, Andrés, Buenas noches. A mis colegas panelistas, a la gente que nos está viendo en su casa. Qué bueno poder reflexionar sobre esta gran oportunidad que tiene el país con la consulta popular. La consulta es legítima. Cuando la Corte Constitucional no se pronunció en 15 días, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se entiende un dictamen favorable en función de la consulta popular. Ha sido convocada y hoy los ecuatorianos tenemos el derecho a decidir, sin miedo a lo que digamos los ecuatorianos.
tenemos derecho a decidir. Y el gran desafío que se le presenta al Ecuador, efectivamente yo comparto las reflexiones del video luego de un gobierno que instauró un modelo político de corrupción, de autoritarismo, de división entre los ecuatorianos. Ha llegado el momento de relevar ese modelo. Y las 7 preguntas, si bien no solucionan todos los problemas que tiene el país ahora mismo, sobre todo que pasan por la parte económica, problemas con nuestros jubilados, en fin, sí presenta un camino de transición democrática e institucional. Las 7 preguntas, tal como se abordan desde la pregunta de la alternancia democrática, que luego nos referiremos, el tema de la independencia de las autoridades de control, minería responsable, que castiguen quienes violenten sexualmente a nuestros niños, sí nos dan salidas importantes para esta transición democrática e institucional. No tengamos miedo, nuestro pueblo es sabio, nuestro pueblo no es que va a ir a ciegas, va a ser un ejercicio reflexivo de estos programas, de las campañas, con argumentos, pero no se puede tapar el sol con un dedo, mi querida Paola, te conozco, eres una mujer valiente de lucha. Sin embargo, este gobierno ha cometido un atraco descomunal. Aquí están los informes de Contraloría, no es percepción. Yo invito incluso el tema de la repotenciación de refinería de Esmeraldas, $1.000 millones, la refinería del Pacífico, el atraco petrolero. No pueden tapar el sol con un dedo. Este gobierno ha atracado los recursos públicos y la justicia va a llegar a su puerta. La expresión más elevada de la democracia es la participación ciudadana, que sea el pueblo, que sean los pobladores de una nación los que definan su sendero, su destino. Franklin. Bueno, yo igual nuevamente quiero iniciar saludando y agradeciendo la oportunidad porque con el bloqueo mediático que ha habido en relación a la posibilidad de que nosotros podamos analizar en público y por los medios de comunicación las preguntas de la consulta popular, este es un espacio sumamente importante para nosotros. Y también compartir algunos elementos que ya lo planteaba Paola. Yo quiero iniciar señalando que nosotros no estamos en contra de una consulta popular, es un mecanismo adecuado para poder consultar a la ciudadanía, pero temas en avance en derechos, temas que estén enmarcados en la Constitución. Y nosotros en el tema constitucional yo discrepo, no son 15 días, son 20 días los que el artículo, la norma de la ley determina para que tenga que haber el pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Cómo lo determina la Constitución? La Constitución en el artículo 104 establece en forma expresa que tiene que haber pronunciamiento de la Corte Constitucional. Hasta ahora nadie dice nada sobre el silencio cómplice de la Corte Constitucional. Hasta ahora ni un solo pronunciamiento. En todo caso, nosotros hemos hecho varios planteamientos y aquí se ha iniciado hablando de corrupción, de gobierno corrupto. Hay que sancionar a los corruptos. Y lo hemos demostrado en este tiempo que hemos estado en la Asamblea Nacional en todos nuestros actos. Ley de paraísos fiscales, un tema fundamental que se trató en la Asamblea Nacional. Los temas sobre la ley anticorrupción, en 6, 7 meses ya tenemos una ley que también suple mucho de los temas que se está planteando en la consulta popular. Y la consulta popular queda demostrado que algunos elementos son un cascarón para disfrazar y encubrir 3 temas fundamentales que hoy día los vamos a tratar. Y para finalizar, nada más, cuando hablamos de corrupción no nos olvidemos, en este gobierno no es que se ha inaugurado la corrupción y eso no justifica a quienes hayan cometido actos de corrupción y que hay que sancionarlos. Ya nos olvidamos, estamos hablando de la ley de plusvalía, de eliminarlos, nos olvidamos sobre los temas, por ejemplo, del sobreprecio de la perimetral, el 60%, y la información privilegiada que se tenía sobre ciertos Franklin, temas ese es el para problema poder... central, me parece a mí. No, que los 10 años no sirvieron para nada, pues. No es así. Si volvimos a ser corruptos, no entonces... es así. La lucha en el tema de fuimos paraísos... corruptos en el pasado y somos corruptos ahora. ¿A dónde ha ido la plata de la mala vida por ciertos funcionarios? Tampoco hablemos de un gobierno. Hay más de 500,000 funcionarios públicos que son gente honesta. Son gente honesta. Eso sí es verdad. Entonces, sí es verdad. Aquí hablamos de gobierno corrupto. Hablamos de un país corrupto. Lo único que le estamos haciendo es daño al país. Quien nos enseñó eso fue Rafael Correa, a generalizar. Tenemos que analizar. Nos dijo 10 años prensa corrupta. Bueno, habría que analizar los temas, ¿no? Habría que analizar los temas. En ese contexto, imagínate. Buenas noches, Ecuador. Estoy aquí dando la cara porque 10 años sentí esa impotencia de no saber con quién lidiar frente a mi rol de legisladora, a mis denuncias de legisladora en el tema de la corrupción. Y lo que recibí del régimen es que somos de manos limpias, que somos honestos, garrotenle a la Tibán, digan que tiene amante, manden a robar la casa, metan preso a su hermano.
Y así nos hicieron a todos los que denunciamos los 10 años de este régimen corrupto. Yo sí tengo la boca llena de decir que podía haber sido el mejor gobierno, pero la corrupción termina tapando todo. La corrupción termina como diciendo, oye, los otros gobiernos robaron, yo voy a robar el triple. Debía ser el ejemplo. El gobierno de la Revolución Ciudadana, por su propia contextura, que decían que somos revolucionarios, debían dar un ejemplo. Hoy son los nuevos ricos. Hoy ellos se llenan la boca diciendo que demuéstreme si he robado 20 centavos y me meto un tiro. Métase un tiro. Yo sí le digo a Correa, métase un tiro. Porque el momento que vamos a abrir las carpetas de todos los decretos de emergencia. ¿Acaso que el primer 4 años de gobierno no comenzó con los decretos de emergencia? Eso fue la forma de robar más descarada de este gobierno. Este gobierno dice, no he robado 20 centavos. Claro, se llevaron por millones, pues. Estamos hablando de 35.000 millones de dólares. ¿Acaso no fue fácil para Correa en los primeros 3 meses? Un ministro se tragó cheques. En los primeros 6 meses se evidenció los pativideos y le mataron a la persona que sabía de los pativideos. ¿Dónde está? ¿Dónde están las manos limpias de este gobierno? O sea que, porque los otros gobiernos fueron corruptos, yo también me metería a robar lo mejor que podía haber pasado en estos 10 años. Es decir, los otros eran ladrones. Miren, yo puedo caminar por las calles libremente. Ahora, ¿qué culpa tienen los huevos? ¿Qué culpa tienen las gallinas? Ahí estamos viendo cómo un régimen corrupto no puede caminar libremente por las calles del Ecuador. Las generalizaciones siempre hacen daño. Las generalizaciones siempre hacen daño, Andrés, y yo insisto. Las personas que incurrieron o se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos para robar, estando donde deben estar, no se ha encubierto absolutamente nada. Entonces creo que también es importante que en el marco del respeto de esa gente, como lo ha dicho Franklin, de esa gente que también se ha jugado por el país, funcionarios públicos, gente que también ha hecho patria y que hizo que la primera década de la Revolución Ciudadana sea importante para el pueblo, para el de a pie, para el ciudadano, pues creo que también es importante evitar las generalizaciones. Terminemos el tema corrupción para volver al asunto un poco de la consulta. Reelección indefinida. A ver, Franklin. Bueno, cuando se analiza este tema y se lo pone en la consulta popular, en la pregunta número 2, a nuestro criterio, y así lo estamos demostrando, y la ciudadanía está más consciente todavía, hay una regresión en derechos. Hay una regresión en derechos. ¿Por qué? Partimos de la Constitución de Montecristi, en donde se había determinado la posibilidad de una reelección. Avanzamos en derechos con una enmienda y se determina la posibilidad de postularse a una elección para poder ser designado en un cargo. Es el pueblo ecuatoriano el que con su voto determina quién es reelecto o quién no es reelecto. ¿Por qué es una regresión en derechos? Porque a mí me limitan y a todos nos limitan la posibilidad de elegir a quien queramos. Y también se limita la posibilidad de que podamos participar. Existe en la normativa internacional, existe en la normativa nacional los presupuestos en virtud de los cuales se puede limitar el derecho de participación. Es más, la Corte Constitucional ya hizo un pronunciamiento, analizó 3 temas fundamentales, analizó la democracia, analizó el principio de participación y analizó el tema de la alternabilidad. Entonces, nosotros creemos que plantearlo como se lo está planteando es inconstitucional y ilegal, porque además tiene efectos retroactivos. Por favor, pueblo ecuatoriano, nosotros lo que les pedimos y lo que yo siempre he dicho en todos los medios de comunicación es leamos las preguntas. Yo saludo la posición de que hoy día planteemos un análisis crítico de las preguntas, ¿no es cierto? Un análisis individual y que nosotros votemos en virtud del pueblo ecuatoriano y de avanzar en derechos. Gracias, Franklin. Reelección, Cristina. Sí, solamente acotar que el mejor promotor del sí son aquellos que se oponen a temas vitales para la democracia. El mejor promotor del sí es Rafael Correa, quien con su soberbia y con la violencia y desunión en los ecuatorianos nos recuerda el modelo que queremos relevar. Y justamente a propósito de esto de la alternancia, usted le escuchaba decir, no avanzamos en derecho, sino que se introdujo una enmienda legítima. Al contrario, al braveo introdujeron esas enmiendas legítimas. Quiero recordarles, yo estuve allí presente. Se hicieron un paquetazo de enmiendas constitucionales mientras el bravo pueblo quiteño protestaba en las calles, hubo disturbios y esto no se consultó a los ciudadanos. Esto se hizo a espaldas de los ciudadanos. Yo estuve en Montecristi también, el espíritu era
que efectivamente en todos los cargos de dignidad popular, de elección popular, solamente puede haber una reelección. ¿Con qué? El afán de la alternancia democrática, relevo generacional. Ese era el espíritu que hoy se intenta rescatar a través de esta consulta popular. ¿Qué países de la región tienen reelección indefinida? Por el amor de Dios, Venezuela, que ya se acaban de llamar ilegalmente a elecciones. Nicolás Maduro, que ha sido tan respaldado por el proceso de la Revolución Ciudadana. Crímenes de lesa humanidad que se cometen en ese país. Eso es por el estado de propaganda, el abuso de recursos públicos y por la obsesión desmedida que tienen ciertos caudillos por el poder. Lourdes, reelección indefinida. La pregunta va a los que están trabajando por el NOM. Ustedes nos invitaron a votar por la Constitución del 2008. Nosotros votamos, todo el movimiento indígena ratificamos y más del 65% de los ecuatorianos le dijimos sí a la Constitución del 2008. ¿Por qué ahí ustedes no salieron y dijeron, ¿sabe qué? Esto de la reelección de una sola vez parece que está regresivo en derechos. Hagamos que este artículo cambie en la Constitución y por favor, este artículo debe ser modificado. Resulta que no. Cuando Correa recién estaba aprobando el poder, ahí sí vamos a limitar. No sea que me vaya mal y no quiero reelegir más, entonces vamos a poner solo una reelección. Pero cuando aprobó el primero, cuando aprobó el segundo, quiere ir al tercero, no nos recordemos, no podemos olvidar pues al AIPAME, que salió a juntar firmas para cambiar la Constitución y dijo que van a hacer la reelección indefinida. Y luego no atinan cómo ir por ahí, dice, a ver, mandemos, tenemos 100 asambleístas dentro de la Asamblea y con los 100 cambiaron la Constitución del 2008. ¿No les da vergüenza después de un referéndum de la Constitución? Nosotros, digo con la frente en alta, yo pido a todos los ecuatorianos que votemos sí. Miren que no soy ni correísta ni morenista. Soy una mujer comprometida con la patria. Y por eso estoy aquí. ¿Y qué es lo que estoy diciendo yo? Si en el 2015 nos criminalizaron, nos corretearon por el arbolito, con todas las motobombas y todo lo que nos siguieron por el arbolito, el día que votaron 99 votos para violar la Constitución, ¿en dónde estaban ustedes? ¿En dónde estaban? ¿Qué es? Debajo de la mesa aplaudiendo, delen, con 100 votos rompan la Constitución. Hoy lo que dice Lenín Moreno es, dejemos sin efecto la ilegalidad que hicieron mediante la Asamblea con los 99 votos y volvamos a la Constitución del 2008. ¿Dónde está el problema? Yo voy a votar sí en esa pregunta. Pero preguntémosle a Jaime Nebot. Él fue el primero, pero es que estamos diciendo, usted nos pregunta qué estaban haciendo los del norte. Ustedes son de Alianza País. Deberíamos preguntarle también, porque Jaime Nebot hace poquito, no era hace mucho, estaba completamente de acuerdo. Él es una de las personas que considera que el pueblo ecuatoriano en las urnas es que le garantiza a cualquier mandatario si continúa o no continúa. Pero el principio de alternabilidad. Ya Nebot ya no puede, con 2. Por eso mismo hay que votar sí para que Nebot ya no vuelva a ser alcalde. En esta elección ya no puede Nebot. A ver, Paula. Tengo que aclarar algo, Andrés. A ver, que termine Paula. Sí, yo creo que es bueno escuchar. Entonces yo le digo, partamos por algo. Es importantísimo que nos demos cuenta o que analicemos que los derechos no son a la carta. Los derechos un día me convienen y otro día no. Es que esta vez sí porque yo me quiero reelegir o porque ahora sí es democrático y ahora resulta que no. Los derechos no son a la carta. Todos conocemos y remitámonos sencillamente a los tratados internacionales que no son, que son vinculantes y que establecen claramente bajo qué argumentos una persona no podría postularse. No hablemos de una reelección. Yo pongo como ejemplo siempre, hay una persona que está ahorita defendiendo el sí y que fue candidato a la reelección por la alcaldía de Quito. Mire, él es el ejemplo viviente de que con un gobierno apoyándole, con una alcaldía y con todo el aparato, podríamos decir, del gobierno que le apoyaba y él como alcalde, no lo votaron. Y estamos hablando de Quito, que es un pueblo que es crítico. Entonces, eso es clarísimo. No hay posibilidades. No, con eso termino, sí. Andrés. Esta pregunta tiene nombre y apellido. Lo que no se están dando cuenta es que dentro de esto están vulnerándole derechos a más de 6.000 autoridades. ¿Por qué no reelegir al presidente de la Junta Parroquial que ha sido bueno, concejal, la Asamblea? Cristina, 30 segundos. Sí, debo aclararle a Paola, siempre como ejemplo el alcalde Jaime Nebot. Ojalá el ejemplo de administración y de gestión que hoy goza del 84% de aprobación también lo hubieran tenido. Pero bueno, en fin, tengo que aclarar. El alcalde de Guayaquil efectivamente se ha reelecto durante 4 ocasiones por todo el pueblo de Guayaquil que lo ha apoyado. Pero él no ha tenido que reformar
mañosamente ni la Constitución ni ninguna regla electoral para hacerlo, punto uno. Y segundo, no se puede comparar, por más importante que sea un alcalde, en este caso el alcalde de Guayaquil, con la Administración General del Estado. Estamos hablando de presupuestos de 700 millones versus 36.000 millones de dólares, competencias, recursos. Es completamente diferente, no mezclemos una cosa con otra. Y además lo fundamental, aquí se reformó la Constitución a espaldas del pueblo. Hoy lo podemos reparar, votando que sí en la consulta popular. Un corte comercial, volvemos en un instante. De este debate sobre la consulta popular. El gobierno plantea una reconfiguración total del funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente Lenín Moreno propone que sus 7 miembros sean elegidos a través del voto universal y ya no por un concurso de oposición y méritos. Sin embargo, los concursos públicos que organiza la institución sí se mantendrían. Asimismo, Moreno prometió que el Consejo de Transición estaría integrado por personas calificadas e independientes y no por amiguismos. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Esta es la pregunta 3 del referendo y consulta popular del próximo domingo. Y todos esos integrantes del Consejo de Participación, si uno revisa sus hojas de vida, han estado fuertemente vinculados los últimos 10 años al ejercicio del gobierno del expresidente Rafael Correa. En ese escenario se llama la consulta popular, es decir, es una consulta popular que surge por una razón política profunda. Necesitamos hacer una renovación total. De aprobarse esta pregunta, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán cesados de sus cargos y reemplazados por un Consejo de Transición. Para el exconstituyente coronel Luis Hernández, desde su conformación en 2008, advirtió que este organismo serviría como instrumento de control para el gobierno de turno. En esa época se argumentaba, ¿qué es más legítimo? Que elija un asambleísta elegido en voto en sufragio universal o elegido por un grupo cautivo, muchas veces de simpatizantes del gobierno de turno. En caso de ganar la pregunta 3 en la consulta popular, el Consejo de Transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será elegido de entre 21 nombres que Moreno envía a la Asamblea Nacional y estará encargado de evaluar el desempeño de todas las autoridades de control, pudiendo también cesarlas en sus funciones. El proceso de evaluación dice que se tiene que hacer en base al debido proceso y garantizando también la participación de la ciudadanía, pero también del directamente involucrado para que emita sus pruebas de descargo en esa evaluación. El argumento del presidente para esta pregunta de la consulta se enmarca en la lucha contra la corrupción y el mejoramiento del sistema de selección de autoridades. El último escándalo se dio cuando el excontralor Carlos Polit fue vinculado al caso Odebrecht y también enjuiciado políticamente. Previamente, en marzo del 2017, Polit había ganado su tercer concurso público para ejercer el cargo. Las voces críticas a la propuesta argumentan que el Consejo Transitorio estará bajo el control del Ejecutivo, ya que todos sus miembros serán candidatos de Moreno, a lo que él respondió. Y pido a la ciudadanía que nos sugiera nombres. Que nos sugieran nombres. De ahí vamos a escoger a esas 21 personas que van a conformar las 7 ternas. No serán amigos, no serán partidarios, serán únicamente personas de trayectoria limpia. Por su parte, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña confirmó que la Cancillería contestó al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la legalidad de la pregunta relacionada con el Consejo de Participación del referendo y consulta popular. Y no tenemos la más remota duda de que aquello satisfaga, obviamente, un trámite que, insisto, es un trámite habitual
toda vez que se ha presentado una demanda por parte de 3 funcionarios del Consejo de Participación, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Insisto, este proceso está absolutamente apegado a derecho. En el caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara en sentido negativo sobre el proceso electoral, eso no tendría carácter vinculante. Porque es una decisión soberana del pueblo ecuatoriano. Segundo, porque una intervención de ese tipo de parte de la Comisión implicaría un quebrantamiento del principio de autodeterminación que está garantizado en la Carta Interamericana. Recordemos que los miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana fueron quienes llevaron sus inquietudes al organismo internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha preocupado por la afectación al Estado democrático. El gobierno nacional ratificó que el Consejo Transitorio que reemplazaría al Consejo de Participación actual no podrá prorrogarse en funciones, por lo que el Consejo definitivo se elegiría en las elecciones seccionales del 2019. En la segunda parte del programa hablamos sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Franklin, daría la sensación, esta es una apreciación de ciertos sectores, de que el Consejo de Participación no ha funcionado. Bueno, yo creo que el tema de la institucionalidad es un tema complejo. Este momento el país necesita fortalecimiento de la institucionalidad, no debilitar. Tenemos normas constitucionales, aquí se ha puesto, cuando se quiere se utiliza la Constitución y se le enuncia, cuando no dicen que la Constitución y hay procesos que no responden, como por ejemplo el anterior que lo analizamos en el tema de la reelección, la Constitución determina un procedimiento y le da la facultad a la Asamblea Nacional para enmendar la Constitución. Ahí no existe inconstitucionalidad, hay que hablarle claro y a la ciudadanía, porque el tema de generalizar, como hemos dicho, es un tema que nos invita a que todo el mundo piense cosas o deduzca cosas que no corresponden a la realidad. En el caso que estamos señalando, Consejo de Participación. Nombrar a dedo a un grupo de autoridades de un espacio tan delicado, un tema muy complejo. El presidente remitirá 7 ternas a la Asamblea Nacional de gente que él elija, que él piense, que él va a elegir en la Asamblea Nacional. No, pero que él elija las ternas, estoy hablando de las ternas. La elaboración de las ternas. Claro, cuando nosotros estamos en la Asamblea y quienes hemos sido asambleístas, viene la terna, le dicen vota por el 1, no tienen los votos, vamos por el 2, vamos por el 3. O sea, las ternas van a venir del presidente de la República. En segundo lugar, le dan potestades, ahí sí, extraconstitucionales y contrarias a la ley. Le permiten evaluar, destituir, nombrar y además le quita la potestad de control político a la Asamblea Nacional, eso sí, un hecho inconstitucional e ilegal. Ahora, yo creo que dentro de la Asamblea Nacional tenemos que fortalecer el proceso, tenemos que fortalecer la institucionalidad, tenemos que aportar desde la ley, pero esta construcción no puede pasar por la voluntad de una sola persona que designe a dedo. Ya voy a ver qué es lo que pasa. Miren lo que pasó con la designación de la señora vicepresidenta de la República. Va a haber sectores que están de acuerdo, que no están de acuerdo. Tiene que ser. Esa es la democracia. Otra cosa es que desde el Palacio de Gobierno se designe a los funcionarios. Permítame terminar. Estoy hablando del tema de la gobernabilidad. El tema de la gobernabilidad. Más adelante se develarán también los acuerdos, se develarán ya algunas cuestiones, pero no podemos determinar esta situación que se dé de esta manera. Por favor. Correa no gobernó con autoridades de control independientes, gobernó con un grupo de amigos, de partidarios que se hicieron de la vista gorda de los grandes casos de corrupción. ¿Y que fueron electas por quién? Por este Consejo de Participación Ciudadana, hoy repudiada por la ciudadanía, que se tomaron el nombre de la ciudadanía cuando eran militantes de un solo partido, Alianza País. Ellos fueron los que ocasionaron que con una ficción de concurso de oposición y mérito se eligieran estas autoridades de control, amigos del poder, que nunca vieron nada y permitieron el caos institucional. Esto fue un diseño institucional que permitió la complicidad, que permitió la corrupción y garantizó la impunidad. Y aunque Andrés, yo hubiera sido más severa, y lo he dicho públicamente, yo hubiera eliminado el Consejo de Participación Ciudadana, yo hubiera propuesto un sistema mixto, ciudadano, parlamentario, para la elección de las nuevas autoridades. Apoyo la pregunta 3, sin embargo, le digo al presidente de la República muy respetuosamente que honre su palabra, que ese Consejo de Transición, cuando nuestro pueblo diga sí, no puede estar integrado por amigos, ni partidarios, ni militantes, y de eso vamos a estar absolutamente vigilantes, porque ya basta, este país necesita un baño de verdad. ¿Hasta cuándo vamos a tener autoridades de control que sean amigos del poder y que se hagan de la vista gorda? Después pasa lo que pasa y tenemos estas aberraciones de corrupción como... Paola Cabezas. Ay, mira, escuche, que honre su palabra, eso ya son dudas.
Mire, votar por la pregunta 3 es un acto de fe. Él ha pedido que tengan fe. Es una cosa, es una aberración jurídica. Ya se ha planteado básicamente de qué se trata esto. Y hay una institución... Mire, si es que no les gusta el Consejo de Participación Ciudadana, si les parece que los funcionarios no han cumplido con el rol para los que fueron elegidos, por favor, la Asamblea tiene que cumplir su rol. Llámenlos a juicio político, destituyanlos. Pero yo creo que hay un tema completamente desacertado en darle tantos poderes, primero al presidente de la República, que ha dado pasos en falso en todos estos primeros 8 meses de gobierno. Pasos Primero, en falso. Si usted no considera... por favor. Primero, creo que esto es completa, la misma postura del presidente de la República para honrar su palabra en muchos temas. Creo que el pueblo ecuatoriano tampoco tiene que caer en un abismo creyendo que esto es un acto de fe en votar en la pregunta número 3. Primero, porque hemos hablado claramente de lo que se trata esto. El presidente de la República, ¿sabe qué es lo que les pregunta a pueblo ecuatoriano sencillo y de a pie? Porque eso es otro tema. Las preguntas son tan complejas, los anexos son tan inentendibles, que nuestro pueblo sencillo, el pueblo campesino, esto es sencillo. Sí. Pueblo ecuatoriano, usted me permite que yo le meta la mano a todas las funciones del Estado y que ponga a través de un consejo de transición, él dice que son gente proba. Bueno, yo, discúlpenme y espero no herir susceptibilidades, aquí lo que queremos es legalizar, evitar las llamadas de los amigos, como hacían Verduga, ponme fulano, ponme sultano, y lo que quieren es honrar los pactos que ya están hechos para poner ahora sí a los amigos con los que gobiernan. A ver, parece que no estamos hablando de la consulta del 2018. Como que de acuerdo a lo que acaba de decir Paola, estamos hablando de la consulta del 2011. En el 2011, Correa le metió la mano a la justicia y dijo, pueblo ecuatoriano, permítanme meter la mano en la justicia. Oye, le tomamos la broma. Y dijimos, no creo que esté diciendo la verdad. No designó. Y lo mezcló, la consulta popular desde el Estado. Con corrida de toros, pelea de gallos, casinos. Mientras tanto, él no solo metió la mano en la justicia, metió la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Miremos cómo hizo el Consejo de la Judicatura. Vean, me honro en ser la esposa del doctor Raúl Ilaquiche. Cuando Raúl Ilaquiche ganó un concurso, ¿saben lo que puso? Con pie de letra ahí, con esfero rojo. Este ganó el concurso para juez, pero sácale. ¿Por qué? Porque es esposo de Lourdes Tibán. Así manejaron, metieron la mano en la justicia y así sacaron a todos los jueces que no iban a ser serviles para la justicia de Correa y lo metieron otros serviles. Esto tiene que acabar. Me río profundamente porque fui parte de la Asamblea. Oiga, 8 años la Asamblea perdió no solamente el poder fiscalizador, poder legislativo, control. Vea todo lo que hemos hecho, los que denunciamos la corrupción, todos los que denunciamos la corrupción, Galo Lara pudriendo en la cárcel, Clever Jiménez con máquina en la pierna, Fernando Villavicencio con máquina en la pierna. La Asamblea en estos 8 años, al igual que el Consejo de Participación, si no va a servir para nada, debía haberse desaparecido. Pero ¿a quiénes le nombró el Consejo de Participación? ¿Quiénes están en el Consejo? Mujer de Carlos Viteri, marido de Soledad Buendía, todos ellos con acreditación de la 35. ¿Y quiénes están ahí? Además, los secretarios, los ministros de Estado pasaron del despacho del presidente a ser cuerpos elegidos. Eso se tiene que acabar. Voten sí en esta pregunta. Además de la transición, hay después una elección popular, directa, para conformar el Consejo de Participación. Bueno, yo creo y un poco la preocupación es, ¿por qué tanta inquietud alrededor de eso si tenemos la conciencia tranquila? Bueno, ningún problema. El tema es que tenemos que defender el Estado constitucional de derecho. ¿En este momento estoy diciendo, se está violentando, por ejemplo, las potestades de la Asamblea Nacional. Y si usted en 2 periodos no pudo fiscalizar, usted hoy día tiene mayoría en la Asamblea Nacional, tiene la posibilidad de fiscalizar. Por favor, permítame, yo no interrumpí la intervención. Entonces, evaluar, destituir, nombrar, quitarle la potestad de fiscalización a la Asamblea Nacional, tener fe, ese acto de fe, de pensar que ojalá nos cumpla. Esa situación es ponerle en riesgo a el Consejo de Participación Ciudadana, a todos los órganos de control en su designación. Vamos nosotros, pueblo ecuatoriano, nuevamente vuelvo a pedir, leamos la pregunta. No podemos señalar de que a dedo una persona puede hacerlo. Hoy se estaba hablando de la justicia, ¿no? El Consejo de la Judicatura, cuando se
hizo la reestructuración, fue las funciones del Estado las que determinaron. No fue pudiendo haberlo hecho solo, como hoy sí se lo está haciendo. Hoy el gobierno no ha podido responder a todo lo que se ha planteado, al plan de gobierno, a todo lo que se ha venido impulsando, y le vamos a dar un acto de fe para que a dedo ponga y haga lo que quiera en el Estado. Los ecuatorianos siempre tenemos fe, por supuesto que tenemos esperanza que este desastre en materia económica que dejaron, este desastre en corrupción, el autoritarismo, no me hable del paso, eso es un estribillo que resulta que evidente que ustedes están desesperados porque van a perder, porque nuestro pueblo le va a decir que sí. Quienes se oponen a la pregunta 3 se oponen a descorreizar al Consejo de Participación Ciudadana, se oponen a descorreizar a las autoridades de control, porque claro, tienen miedo que la justicia toque a su puerta y le diga, miren señores, no hay ningún problema. La refinería del Pacífico tiene este sobreprecio, la repotenciación de la refinería Esmeraldas tiene este sobreprecio, ustedes son involucrados, tienen que ser procesados. Eso es lo que les da miedo. Si no tienen miedo, pues entonces tenga el acto de fe y confíe que nuestro pueblo quiere mejores días y va a votar que sí. Yo insisto, que, mire, tener fe en una persona que definitivamente le ha fallado hasta el mismo pueblo que votó por él, porque hoy sabemos definitivamente, Cristina, sabes que te tengo mucho aprecio, pero tú me dices, ¿por qué van al pasado? ¿Por si ha vuelto el pasado? ¿Quién está haciendo campaña por el sí? Correa es el pasado. Desde que Bucarán ha salido a hacer campaña, por el amor de Dios, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que no se sorprendan que como él, aparentemente es el nuevo adalid de la democracia, salga que es contralor o lo pongan por ahí en el Consejo de Participación Ciudadana. Esto es una aberración. Esto es grave lo que pasa y nosotros no podemos permitirle al pueblo ecuatoriano, porque no solamente eso, Andrés, más de 120 autoridades que tienen que ver con las funciones de control, pero no solamente esto, se tumban a la Corte Constitucional, que no es sujeto de juicio político y que debería en este momento estar tomando de alguna manera una postura protagónica, tratando de cuidar los intereses del pueblo ecuatoriano. Están mudos, no dicen nada. La Corte Constitucional lo que debe estar tomando ahora es cerveza. ¿Se acuerdan de el $1.000.000 de la cerveza por una sentencia? ¿Se acuerdan? Esa corte es la que queremos legitimar. A mí me parece bien. Miren, no soy morenista. El día que mande un paquetazo estaré en las calles. Levantaré a Cotopaxi, levantaré a la CONAIR, diré a la Ecuarunavi, tomemos las calles. El diésel, ¿no? Tomemos las calles. Y el FMI. Oiga, tenemos el derecho de confiar en cada presidente que venga. ¿Acaso nosotros no apoyamos a Correa y nos mandó a la cárcel? Tenemos 200 criminalizados, 700 en general, pero 200 solo de indígenas. Y confiamos en Correa. Hoy le estamos dando una oportunidad a Lenín Moreno. No estamos firmando un cheque en blanco a Lenín Moreno y le vamos a tomar la palabra a Lenín Moreno. Por lo tanto, claro que les ha fallado a ustedes que votaron por Moreno. Yo no voté por Moreno y miren que estoy defendiendo la consulta popular, porque la consulta popular es del pueblo ecuatoriano, es nuestra demanda de las calles. ¿Saben en qué les falló? Moreno en los primeros 8 meses no le dio los puestos que quería y sobre todo no tapó la corrupción, y ahora Glass está viendo este programa en la cárcel. Ojalá el señor Glass converse con los policías del 30S, inocentes que están compartiendo la celda. Converse qué tan dañinos fue el gobierno de Correa para la gente inocente en la cárcel. Pero también quiero decir, y a mí sí me indigna la fiscalización en la Asamblea. ¿Acaso no denunciamos los helicópteros, Drew? Esta mayoría. No, ahora ya no hablemos. Ahora tienen ahí a María José Carrión ustedes, tapando todo. Hasta ahora ella no ve pruebas para tener. No, a mí me demandó María José Carrión por $500 millones, porque dije que los correístas eran garroteros. Entonces, eso es de hace 3 semanas. Eso es de hace 3 semanas. Pero ustedes han tenido 10 años la fiscalización y no hay una corrupción, y resulta que todo el mundo sabemos que este país se cae en corrupción. Lourdes. Vamos a ir a una pausa, volvemos en un instante. Vamos a la parte final del programa. Voy a dar la palabra a Cristina Reyes porque el tema que surge a continuación es ¿qué sucede después de la consulta? ¿Qué sucede el 5 de febrero? A ver. Ahí les quiero empieza el verdadero desafío. Ahí viene. Como he dicho, es el momento de cerrar un capítulo triste de la historia.
porque comparto con Lourdes, se perdieron grandes oportunidades. Nunca antes un gobierno administró 330.000 millones de dólares. Una bonanza petrolera que bien pudo ser invertida en prestaciones sociales, carreteras sin sobreprecios, estamos claros, hospitales, las pensiones jubilares que hoy le deben a miles de jubilados, sus bonificaciones jubilares, que claman en un vía crucis. Y un problema económico en el que aún, y somos ahí críticos con el presidente, le exigimos dirección, le exigimos liderazgo, le exigimos apertura, dinamización del sector comercial, productivo, empresarial, etcétera, para generación de empleo productivo. Viene el desafío de esa transición democrática e institucional, cuando nuestro pueblo diga que sí a estas 7 preguntas que, como insisto, contienen temas fundamentales para descorreizar al país, comenzará ya un proceso de construcción en el que todos tenemos que arrimar el hombro. Nosotros no somos parte del gobierno, no queremos ser parte del gobierno, no somos críticos incluso, pero la consulta es del pueblo, es de los ciudadanos, tiene que ser respaldada para que tengamos una salida institucional y democrática. Después del 4. Después del 4, pues en realidad se sacarán las máscaras o se sacarán los pelos, se sacarán esto. Primero porque quienes están apoyando la consulta, quienes ahora dicen no soy parte del gobierno, pero sí estoy a favor del sí, toda esta historia. Mire, nadie apoya a un gobierno tan débil como este de gratis. Y definitivamente, el gobierno de Lenín Moreno, para que su antagónico, la persona a la que más le teme, que no vive acá, que le ha venido diciéndole de todo un poco, viviendo fuera del país, y que sí, a la final, la misma oposición terminó personalizando la consulta popular, poniéndole nombre y apellido, Correa. Entonces, creo que también ese ha sido un error, porque el pueblo ecuatoriano tiene completamente claro que Lenín Moreno no merece ese voto de confianza del cual hablan y que, bueno, les felicito y suerte, amén, que Dios les bendiga. Porque, espérense un momento, termino con esto, porque definitivamente Lenín tiene gravísimos problemas en el manejo económico, él no acierta absolutamente nada y no sabemos si va a cumplir lo que en realidad le prometió al pueblo ecuatoriano, porque la consulta es de Lazo, es de los amigos de Lenín, no es de la gente que votó por él. Hay graves problemas con el proyecto de vivienda. La minga agropecuaria, proyectos que en realidad deberían ser la prioridad del gobierno. Es que la mesa no quedó servida. No, eso no. Vamos, se siguen repitiendo la misma historia. Con un petróleo de $60, cuando su ministro de Finanzas le dice todos los días que él está equivocado, parece Cantinflas, entonces cuidadito, cuidadito. A ver, ¿qué va a pasar después del 4? Primero, Correa va a salir corriendo del Ecuador y no va a volver más, eso espero. Porque por algo estoy sacrificándome recorriendo el país por el sí. Ese primerito. Todo por Correa. Todo por Correa. Yo creo que algo te pasa. No, lo que él me hizo. El único hombre que me mandó a garrotear porque le he quitado a su marido es el régimen de Correa. Eso sí no me va a ir porque el pudor de una mujer no se compra ni se vende. Segundo, el problema más difícil que va a enfrentar Lenín Moreno el 5 de febrero es ver de dónde sacar la plata. Todo se la llevó Correa. Dejaron vendiendo el petróleo hasta 10 años después. Todo se les... Correa dijo que dejó la mesa servida. Ni la mesa existe, peor la cubierta, la vajilla, nada, se llevaron todo. Entonces, Lenín Moreno tendrá que hacer peripecias para responder. Queremos trabajo. La gente quiere trabajar y todo pasa por el trabajo. No puedes dar educación a los hijos, no puedes dar vestimenta, no puedes comer, todo pasa por el trabajo. ¿A cambio de qué estamos trabajando la oposición? Y conste que lo digo públicamente, esta consulta popular lo está enfrentando el pueblo desencantado del correísmo durante esta década. No tenemos ningún compromiso con Moreno. Somos el pueblo desencantado de los 10 años de sufrimiento. ¿Y sabe por qué estoy trabajando? Porque estos 8 meses he tenido tranquilidad, paz social en mi familia. Mis hijos saben que tarde volveré a la casa. No así con Correa. Correa ha sido como el anticristo que llegó con nuestro voto a la presidencia. Eso tiene que acabar el 4 de febrero. Yo creo que el país, y le invito a Lourdes y a todos a dejar ya ese tema de Correa. Yo creo que eso también impide ver lo que está pasando. Inconstitucionalidad, violación de derechos y una consulta que por lo menos en estas preguntas en las que hemos debatido el día de hoy violentan el marco constitucional como lo hemos señalado. Entregarle a una sola persona a dedo la potestad de que designe autoridades de control, entregarle a una sola persona que en virtud de lo señalado se arrogue funciones también, se le entregue funciones a un consejo que ustedes mismos han desvirtuado. Ahí hay competencias, las competencias no se las cambia. Lo que está cambiando son los nombres, se está cambiando las personas. Esperemos que la ley como está funcione, pero sin duda alguna le invito yo a la ciudadanía
a que lea las preguntas, a que lea los anexos, a que se dé cuenta exactamente de qué es lo que se le está preguntando. Con esto no solucionamos lo que decía Lourdes, ni el trabajo, ni el tema productivo, ni el tema de salud, que hoy es gratuita, ni el tema de educación, que hoy es gratuita, ni el tema de lo que vino trabajando este gobierno. Aquí se habla del tema económico. Sin duda alguna, para nosotros el país ha tenido un avance. Los temas de corrupción hay que combatirlos. Los temas de corrupción no hay que perdonarlos. Y en eso nos sumamos en esa lucha. ¿Por qué vota no en la consulta popular, Paola? Bueno, primero 30 segundos rapidito. Primero porque los que votaron por Lenín Moreno no han recibido en realidad por lo que votaron. En realidad aquí se ha dedicado 8 meses a vender humo, se ha dedicado 8 meses a cócteles, a pactos, a diálogos. De Moreno. Un minuto. Yo creo que es importante. A ver, ¿quién convoca la consulta? Moreno. Perfecto. Entonces, cuando el presidente de la República prioriza una consulta popular que es inconstitucional, hemos hablado básicamente cuáles son las trampas que tiene la consulta, y deja de lado o atrás al pueblo, porque debería de la mano estar estableciendo cómo cumplirle al pueblo ecuatoriano que votó por él. Si no te han dado casa, ¿cómo vas a votar sí? Si no ha cubierto, con esto termino, Andrés. Creo que es muy importante. Nosotros estamos durante todos estos meses haciendo campaña por 3 preguntas. La 2, la 3 y la 6. En esas preguntas, revisa los anexos, mira las trampas que existen y vota no. Perfecto. ¿Por qué votan sí ustedes? Ya, insisto, basta de manipulación de la información, de ocultamiento de los temas de corrupción. Hay que decirle sí al futuro, y ese futuro está por construirse. Yo no he dicho que sea fácil, pero lo vamos a construir todos, porque el desastre económico y el desastre en materia de corrupción lo dejó la década robada, dicen muchos. Y hay que empezar a construir un nuevo camino. Sí a las 7 preguntas, sí a una transición democrática e institucional, sí al castigo a quienes violenten sexualmente a nuestros niños, sí a una minería responsable, en definitiva, sí a la alternancia democrática, sí a construir ese país de todos, sin desunión, sin la violencia que Correa generó durante tantos años. ¿Por qué vota no? Bueno, hemos señalado ya fundamentalmente que una consulta es viable cuando se avance en derechos. Se habla de alternabilidad, sin embargo, yo estoy desde la constituyente, ¿no es cierto? Estoy 2 periodos, 3 periodos, entonces no solo hay que ser, no solo hay que parecer, hay que ser, ¿no es cierto? Lo otro, nosotros hemos planteado a la gente que revise. Nada de derecho de inventario, con derecho de inventario. Hay que revisar las preguntas, hay que leerlas. En el tema institucional, yo entiendo que tenemos que fortalecer la institucionalidad. Leamos las preguntas, entregar para que una persona a dedo designe a las autoridades, eso no le hace bien al país. Muchísimas gracias. ¿Por qué el sí? Porque no le vamos a dejar que designe a nadie a dedo. La ciudadanía le va a decir los nombres y ojalá sea personas con mucha credibilidad. Voy a decir sí en las 7 preguntas para terminar con el odio, pero sobre todo para lograr esa reconciliación nacional desde las familias, desde las comunas, las organizaciones. Correa no solamente dividió entre oposición y oficialismo, Correa dividió familias completas. Por eso, para acabar con toda la corrupción, no creo que es el momento de mirar hacia atrás. El pasado de Correa no volverá. Votemos 7 veces sí y nos miramos el 5. El 5 de febrero nos miramos para decir con esa patria nueva cómo vamos a ayudar a caminar al Ecuador entero. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Nos vemos el próximo domingo en las urnas y por cierto les invitamos a la programación especial de Teleamazonas para cubrir esta consulta popular. De modo que a nombre de Hora 25 nos despedimos y nos veremos en 15 días. Felicidades, Ecuador.